Dios les bendiga a mis hermanos. Espero que estén teniendo un buen tiempo en su grupo familiar. Ah, Dios es bueno con nosotros y tiene cosas lindas para nosotros. Para ello, tenemos nosotros que entonces entender cuál es su plan y su propósito. Y para este momento tenemos la clase, y la clase sigue de arrepentimiento y conversión. Es lo más importante para Dios, lo más importante para el reino de los cielos, que nosotros entendamos el arrepentimiento y la conversión. Después del arrepentimiento, tenemos nosotros que dar el siguiente paso, y el siguiente paso es la conversión. No estar buscando otras personas que se conviertan, sino nosotros convertirnos. También para arrepentirnos, no tratar de echar la culpa a otra persona por los problemas, los pecados, las decisiones que hemos hecho, sino que Dios espera que nosotros reconozcamos y nos arrepintamos. Así es de que entremos de lleno a nuestra clase para esta tarde. Como siempre van a tener sus formas, y en sus formas estarán llenando unos blancos ahí para que usted llene. La Escritura nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Notemos que aquí hay una condición para que vengan los tiempos de refrigerio, la vida en abundancia que Dios espera y tiene para nosotros, que nosotros disfrutemos y tengamos. Siempre ha sido el plan de Dios para ello. Pero para nosotros necesitamos el arrepentimiento. Y el arrepentimiento consiste en un cambio de conducta hacia la persona que hemos ofendido, que en este caso es Dios. El que está arrepentido ha cambiado. Y aquí hacemos una pequeña pausa para que usted llene su primer blanco. Su primer blanco es cambiado. Llene su primer blanco. Y lo demuestra en su cambio de conducta. Nosotros podemos ver un verdadero arrepentimiento en la Escritura, en el libro de los Salmos, el capítulo 51, cuando David pecó. Y David pecó y nos enseña la manera de arrepentirnos. Y David viene y le dice al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Siempre Dios en grande misericordia para perdonar cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Tengo que reconocer mis rebeliones. Y dice: lávame más y más de mi maldad. Tengo que reconocer mi maldad. Todos nosotros tenemos algo malo dentro de nosotros. Y límpiame de mi pecado. No el pecado de alguien. No le voy a echar la culpa a nadie por el pecado que he cometido. Yo tengo que venir delante de Dios y arrepentirme de mi pecado. Dice: porque yo conozco mis rebeliones. Tengo que reconocer que yo estoy mal, que hice algo mal. Dice: y mi pecado está siempre delante de ti. Dice la Escritura: contra ti solo he pecado. Hay que entender que hemos ofendido a Dios, que el pecado que hemos cometido fue en contra de Dios, en contra de su santidad, en contra de su amor. Hemos ofendido a Dios. Antes que nadie hemos ofendido a Dios. Y por eso la necesidad de arrepentirnos de nuestro pecado. El versículo dice: purifícame, purifícame, con eso pues seré más limpio, lávame más y más. Y luego el versículo dice: crea en mí, Señor, un corazón limpio. Que sea nuestro anhelo, que sea nuestra oración, nuestro clamor a Dios. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí, Señor. Y vuélveme el gozo de la salvación. Es horrible tener que estar viviendo en el pecado, viviendo en la culpabilidad. Eso es horrible. Dios nos quiere hacer libres de eso. Y nada más toma arrepentirnos y convertirnos. ¿Qué es convertirnos? El salmista le dijo: entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Dios nos salva con un propósito. Tenemos que entender. Libro de Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sí, tenemos que llegar a la comprensión de que si no nos apartamos, no nos hemos arrepentido. Dios espera que nos arrepintamos.
Y Dios está hablándonos y tratando con todos nosotros para que vengamos al verdadero arrepentimiento. Dos condiciones para alcanzar la misericordia de Dios. Y aquí es donde vamos a llenar el siguiente blanco. Una es confesar y apartarse. Confesar y apartarse. Es lo que dice aquí el libro de Proverbios. El que confiesa y se aparta. Llene ustedes sus blancos. Confesar y apartarse. Son los segundos blancos. Le doy un segundito para que los llene y así podemos seguir adelante. Confesar y apartarse. Es más, dígale a su hermano que está en usted, confesar y apartarse. Arrepentimiento versus remordimiento. Remordimiento quiere decir morder reiteradamente. Y eso no arregla nada. Volver a una vez más, pero no arregla nada. Constantemente se siente mal, pero vuelve a hacer lo mismo. Eso es remordimiento, pero no arrepentimiento. Y necesitamos nosotros realmente tener un arrepentimiento, y sin arrepentimiento y conversión. El próximo blanco es conversión. Conversión. Diga conmigo, conversión. Ese es el siguiente paso. Después de arrepentirnos es convertirnos. Desgraciadamente, a veces muchos nos hemos quedado en ese nivel de arrepentimiento y se nos ha olvidado dar el siguiente paso, la conversión. Y por no dar el siguiente paso, nos estamos perdiendo los tiempos de refrigerio. Nos estamos perdiendo las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Pero es hora de despertar, decir, yo quiero lo que Dios tiene para mí. Pero tengo que yo reposicionarme y convertirme verdaderamente en un cristiano, en un seguidor de Jesucristo. Así que el blanco llénelo, conversión. Nuestros pecados no pueden ser borrados sin conversión. Por eso dice arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Sin la conversión siempre va a estar en tu mente el pecado, el potencial de volver a hacer lo mismo, el potencial de echar a perder nuestra vida. Y es hora de despertar y decir, yo quiero la vida que Dios tiene para mí, quiero encontrar la paz y los tiempos de refrigerio que esa palabra me promete a mí. Necesitamos experimentar un tiempo de refrigerio y refrescamiento en nuestro ser, una visitación especial de nuestro Dios, su presencia en nuestras vidas, un derramamiento de su gloria en nuestras vidas, en nuestros hogares, que los cielos se abran. Y cuando esto suceda, va a haber una renovación tremenda en nuestras vidas y la palabra va a ser como medicina para nosotros. Proverbios 3, 7, 8 dice, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Las palabras claves son, aquí está el siguiente blanco, arrepentíos y convertíos. Las palabras claves, arrepentíos y convertíos. Así es de que tome un momentito y llene ese blanco. Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y dé el siguiente paso. Empiece a convertirse en un creyente, en un cristiano. Empiece a obedecer asistiendo a la iglesia, a los grupos familiares, a alabar a Dios, a orar. Le estaremos enseñando en las siguientes clases cómo orar también. Que literalmente significa convertirse, darse la vuelta, volverse, devolverse de lo que estaba haciendo. Y ahora servirle al Señor, confesar nuestros pecados al Señor y hacer un cambio radical de ya no regresar a lo mismo, no volver a lo mismo. Y eso Dios espera de nosotros. Y cuando nosotros decidimos hacer eso, entonces el Espíritu Santo, no es que te vas a forzar, porque el Espíritu Santo tomará control al momento que empezamos a declarar y decir, no quiero nada más con esto. Rechazo el pecado en mi vida, acepto a Jesucristo como mi Salvador, serviré a Jesús. El Espíritu Santo vendrá a darnos las fuerzas y librarnos de los hábitos, ataduras, pecados. Dios no nos pidiera esto si no fuera posible. Ese es el siguiente blanco, el último blanco. Si no fuera posible.
Llenemos ese último blanco ahí. La Escritura nos habla y nos dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Note usted los pasos que Dios espera que yo dé para que Él entre en acción en mi vida. Estoy tratando de convertirme yo solo, sin la ayuda de Dios no puedo. Pero con la ayuda de Dios tengo que humillarme delante de su presencia y reconocer, yo hice mal, Señor. Yo me arrepiento. Yo dejo esto, renuncio a esto. Me humillo delante de Él y oro y busco su rostro y me convierto. Entonces Dios entra en acción. Entonces Dios entra en acción, empieza a hacer lo que tiene que hacer en nuestra vida. Dios promete perdonarnos, darnos su amor, misericordia, si nosotros hacemos todo esto. Efesios, en el libro de Efesios capítulo 4, 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Somos diferentes. Somos diferentes. Somos transformados y cambiados, trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, que andan en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, obscurecido. No se pueden dar cuenta, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Dios nos llama a que nos convirtamos. Después que se perdieron, dice, entregaron a toda clase de lascivia. El diablo usa mucho esto para cometer toda clase de impureza, mas vosotros que no habéis aprendido así de Cristo, dice el apóstol San Pablo, sino enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y dice, y en cuanto a la pasada manera de vivir, esto es lo que espera Dios, despojaos del viejo hombre, de la vieja persona, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, según Dios, en justicia y santidad. Porque dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero nos dio vida para Él. Ahora dice que no anden siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Y antes andábamos ahí, dice la Escritura. Antes nos comportábamos ahí. Dice, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso, Dios nos llama a esa conversión. No somos iguales. Entonces no andemos iguales, somos diferentes. Ahora eres hijo de Dios. Ahora Dios te ha perdonado. Ahora tienes un gran potencial. Como hijo de Dios, eres heredero de Dios. Tienes derechos legales con Dios. Y nos hemos estado perdiendo todas esas bendiciones, nada más por no dar el siguiente paso y convertirnos al Señor. Yo te invito a que hagas el esfuerzo y empieces a buscar a Dios y convertirte, decir, yo rechazo todo esto, Señor. Enséñame. Como decía el sabio, escudriña mi corazón y conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de iniquidad. Demos el siguiente paso. Vamos a hacer una oración en este momento. Voy a pedir que todos inclinen su rostro y cierren sus ojos y repita esta oración conmigo. Si ya aceptaste a Cristo en tu corazón, hay que dar el siguiente paso. Si no lo has aceptado, ora con todos nosotros esta oración. Repítese, dice, Señor Jesús, en este momento vengo ante ti y me arrepiento de todos mis pecados. Sé que te he fallado, sé que te he ofendido y he ofendido al cielo. He pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Perdóname. Lávame más y más con la sangre preciosa de Jesucristo de todos mis pecados. Y Señor, enséñame, guíame, Espíritu Santo, guíame a convertirme, a dejar todo y empezar a servir a mi Dios, al cual un día tendré que presentarme delante de Él y darle cuentas.
Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar conmigo, enseñarme y guiarme. Gracias. Amén, amén. Si Dios te ha guiado que hagas esta oración y la has hecho esta noche, entonces vamos a trabajar con nuestras vidas, no con las vidas de los demás. Dios te pedirá cuenta por tu vida, no por la demás. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que entra con otro tema que hablaremos de la palabra del Señor. Amén.